Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a saber. Un programa de Michael Talion para todas esas personas curiosas, con ganas de saber, de conocer, de aprender cosas nuevas y cosas que quizás no sean tan nuevas. Hoy vamos a hablar de gobernar la economía. Y para ello contamos con la presencia de Luis María Linde. Muy buenos días, Luis María. Luis. Buenos días, Michael. Muchas gracias por querer participar en esta serie de episodios. Sapere Aude, Atrévete a saber. Vamos a atrevernos a saber sobre economía, que es después de 48 programas, que este es el episodio número 48, la primera vez que abordamos el tema de la economía, que ya era hora. Pero antes de meternos en harinas, te hago la pregunta de rigor. ¿Quién es Luis María Linde? Bueno, primero de todo, quiero darte las gracias por esta oportunidad de hablar en este programa de entrevistas. Muchas gracias por eso. Yo soy un señor ya bastante mayor, porque he cumplido 78 años. ¿Quién lo diría? No los aparentas. No los aparento, pero los he cumplido. Soy economista. Mi único trabajo ha sido siempre ser un funcionario del Estado. En total, el otro día, pensando en los años que he estado al servicio del Estado español, pues son en realidad más de 40 años. He trabajado para la Administración y para el Banco de España. En resumen, eso es mi currículum profesional. Mi familia procede en parte de Granada. Mi padre era de Granada. Mi madre era de Madrid, una madrileña castiza, porque era una madrileña de varias generaciones, y eso no era muy frecuente. Éramos 3 hermanos, vivimos siempre en Madrid, y en los años 60 es cuando se definió un poco, digamos, mi vida profesional, en el sentido de que en esos años acabé la carrera, hice oposiciones. Ajá. Hice la mili bueno, me situé un poco políticamente en cuanto a los problemas que tenía España en ese momento. Muy bien, bueno, pues entonces, ya dado que hemos titulado Gobernar la economía, vamos a meternos con la economía, pero haciendo un recorrido a través de tu vida. Ya acabas de decir que terminas tu carrera, tus estudios en Madrid, y llega un buen día, en el año 69, entiendo, que te marchas a Moscú o que te destinan a Moscú. No, el año 69 es cuando yo acabé las oposiciones. Es decir, entré en el cuerpo de técnicos comerciales del Estado, que era en ese momento y sigue siendo aún más desde su fusión con el cuerpo de economistas del Estado, pues el principal cuerpo, digamos, de economistas al servicio del Estado, ¿no? Yo me fui a Moscú el año 73, Ajá. en noviembre de ese año. Puedo explicarte, si me preguntas, cómo es que aterricé en Moscú. Exacto, ¿cómo aterrizaste en Moscú? Exacto. Que es curioso, además en aquella época, en los años 70, comienzo de la década de los 70. Pues la explicación es muy sencilla. El año 71, 72, hubo unas negociaciones que, por cierto, fueron muy reservadas, casi secretas, entre el gobierno español y el gobierno soviético, de la Unión Soviética, para formalizar relaciones consulares y comerciales. Aún no eran relaciones diplomáticas, no había relaciones diplomáticas, pero sí se establecieron esas relaciones consulares y comerciales
que eran, digamos, un grado inferior a la relación diplomática plena, ¿no? Entonces se abrieron, yo participé en esas negociaciones con uno de mis jefes en el Ministerio de Comercio, y cuando acabaron las negociaciones, pues el Ministerio a mí me ofreció ir a esa delegación comercial que se abría en Moscú, igual que los soviéticos abrían una delegación en Madrid. Y así es como yo fui a Moscú el año 73. Ajá. Antes de ese año, entre el 69 y el 71, tengo entendido que creasteis entre varios una firma que era Juan Ruiz. ¿Puedes explicarnos eso qué es? Eso de Juan Ruiz, ¿qué es Juan Ruiz y por qué? Sí. Juan Ruiz fue, yo creo que si no fue la primera, fue una de las primeras firmas colectivas de intención política que hubo en los últimos años del franquismo. La idea de hacer Juan Ruiz fue una idea de Andrés Amorós y de Miguel Herrero de Miñón, que eran amigos míos, y de mi hermano Enrique. Y yo entré en ese grupo, en esa firma colectiva, que, insisto, fue una de las primeras, si no la primera, antes que otras firmas mucho más famosas y conocidas y de más peso político que la nuestra, ¿no? Juan Ruiz duró muy poco, duró 2 años nada más, porque el ministro de entonces de Información y Turismo pues cerró el periódico Madrid y nos quedamos sin medio de publicación, ¿no? Y publicábamos, nunca fue un grupo de intención política, digamos, no quería ser un comienzo de un partido, ni un núcleo de un futuro partido, no. Queríamos ser un grupo de expertos, funcionarios todos, que hacíamos artículos que queríamos que fuesen rigurosos sobre temas muy diversos, ¿no? Es lo que fue Juan Ruiz. Eso fue entre el año 69 y el 71, cierran el diario Madrid y ya Juan Ruiz pasa a mejor vida. Desaparece, sí. Y habíamos dicho antes que en el año 73 es la primera vez que tú vas a Moscú y estás allí desde el año 74 al 78 más o menos. Eso es. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te chocó? Venías de un país europeo que estaba en una dictadura y llegas a otra dictadura de carácter soviético y comunista. Bueno, lo primero que debo decir es que yo llegué a Moscú, yo nunca fui comunista, ni miembro del Partido Comunista, ni siquiera miembro del Partido Socialista. Quiero decir que en ese sentido yo tenía, sin ningún tipo de militancia, pero yo tenía la intención y la tendencia a entender los problemas de la Unión Soviética. Llegar allí no con una crítica, digamos, total, sino intentar entender lo que allí pasaba y por qué pasaba lo que pasaba, ¿no? Y como anécdota curiosa, puedo decir que a los pocos días de estar yo en Moscú, pues quise ir a ver el Museo de la Revolución. Me interesó eso. Y entonces fui al museo y me quedé muy sorprendido porque el museo era una verdadera porquería. En el sentido de que era un museo muy pobre, casi sin nada exhibido ahí, casi sin ninguna explicación. Y realmente yo salí de ese museo, que no era apenas un museo, pues muy chocado por la falta de interés del gobierno de la Unión Soviética en el evento fundacional de la Unión Soviética, ¿no? Y eso me hizo pensar algunas cosas, ¿no? ¿Qué cosas fueron las que te hizo pensar ese descubrimiento de un museo que estaba descuidado? Peor que descuidado, era casi inexistente en realidad aquel museo en ese momento, ¿no? Me chocó porque pensé que claramente la revolución bolchevique y la guerra civil que siguió a aquella revolución, pues tenía ya muy poco interés para los soviéticos de ese momento. Ajá. Y de esos años en Moscú, ¿cuál es tu mayor aprendizaje?
Bueno, como te acabo de decir, yo llegué a Moscú con el ánimo, no digamos predeterminado, sino el ánimo natural de entender lo que allí pasaba y de comprender los pros y los contras, o las cosas positivas y cosas negativas del sistema soviético. Eh, Había cosas que eran claramente positivas. Por ejemplo el hecho de que en la Unión Soviética la enseñanza era obligatoria desde los 6 años o antes hasta la universidad, mucho antes que en otros países europeos, evidentemente, ¿no? Pero luego había claramente la impresión, más yo estaba metido, por supuesto, en temas económicos, no en temas políticos, ¿no? Entonces, lo que resultaba más impresionante desde ese punto de vista es que la economía funcionaba mal. Es decir, la planificación estilo soviético era muy ineficiente en muchos sentidos, ¿no? Y era muy difícil de corregir esa ineficiencia, ¿no? Eso no fue una comprensión rápida, porque entender eso de verdad llevaba tiempo. A todos los occidentales, salvo que uno llevase un prejuicio muy grande, un juicio ya determinado. Entender de verdad cuáles eran las dificultades de la planificación soviética, pues llevaba tiempo y no era tan fácil, pero se entendía. Al cabo de unos años, pues era fácil entenderlo y verlo en la práctica, ¿no? Entonces, la conclusión básica que muchos occidentales sacábamos al llegar allí y vivir en la Unión Soviética, pues era que el sistema de planificación no funcionaba. Bien, pues luego, como dijimos al principio, estás allí en Moscú desde 1974 a 1978, y en 1978, antes de que se aprobase la Constitución, llegas a España en eso que se ha venido a denominar transición democrática, que es un periodo que actualmente estamos en septiembre de 2023 y llevamos unos cuantos años en España que hay gente, en mi opinión, si no lo dices tú lo digo yo, porque yo sí lo pienso, hay personas en España que están empeñadas en denostar ese periodo de transición haciéndola de menos. Bueno, yo creo que tienes razón, que en España, en este momento, desde hace ya unos cuantos años, pues hay personas y grupos políticos que, digamos, rechazan, si no en bloque, sí en parte importante, lo que se consiguió con la transición, ¿no? Porque, perdona que te interrumpa, sí. porque tú estuviste ahí, lo viviste, o sea, en primera persona y sabes de qué estás hablando. Sí, cuando yo volví de Moscú, me nombraron secretario general técnico del Ministerio de Comercio y en esa función pues yo estaba obligado a participar en muchas discusiones y en muchos proyectos de ley que venían directamente de las decisiones de la transición o de algunas decisiones de la transición, ¿no? De forma que sí, eso lo viví, dentro de mi modesta parcela, pero lo viví muy de cerca, ¿no? Entonces, yo creo que la transición fue un momento realmente admirable de nuestra vida política. Ahora ya se os ha olvidado por algunos o por muchos, pero la transición española fue admirada, estudiada y admirada en todo el mundo realmente, y muy en particular en los países hispanoamericanos o iberoamericanos, que veían en España un modelo. Yo recuerdo, tenía algunos amigos mexicanos, y recuerdo una ocasión en la que uno de mis mejores amigos mexicanos, una persona muy importante en el Banco de México, el Banco Central de México, me dijo: es la primera vez que los mexicanos estamos orgullosos de España. Uh-huh. Eso me pareció muy, muy bonito y muy emocionante, ¿no? Entonces, a mí me parece que
que la transición fue un momento admirable, y yo estoy muy contento de haber participado en aquello. Uh-huh. En esa época hay dos personas que influyen en ti, que son García Díez y Leopoldo Calvo Sotelo. Sí, yo durante aquellos años, yo llegué el año 78 un poco despistado, porque llevaba fuera de España pues nada menos que casi 5 años, ¿no? De forma que me llevó un poco de tiempo el adaptarme y empezar a conocer de verdad cómo estaba España y cómo estaba el mundo político de la transición, efectivamente, ¿no? Y conocí a muchas personas admirables y, digamos, fantásticas. De esas personas, para no hacer muy larga la lista, yo destacaría a dos. Juan Antonio García Díez, que fue vicepresidente del gobierno, fue ministro de Comercio y luego de Economía, y luego con Calvo Sotelo, y el mismo Leopoldo Calvo Sotelo, que era una figura política excepcional, en el sentido de que ha habido en España pocos políticos tan inteligentes y tan cultos como Leopoldo. La pareja Leopoldo Calvo Sotelo García Díez era sensacional, y yo siempre los consideré mis jefes. Uh-huh. ¿Cuáles eran los principales objetivos de esa transición democrática que tú viviste? Yo creo que eran básicamente conseguir un sistema político homologable con Europa, con el resto de países democráticos europeos. Ese era el objetivo fundamental, evidentemente. Pero eso acarreaba otras cosas. Acarreaba, naturalmente, el liberalizar nuestra economía, hacerla más parecida a las economías europeas y, por supuesto, entrar en el mercado común, una comunidad europea. Esos eran los grandes objetivos, evidentemente. Y digamos que toda esa preparación se hace desde el año 1978 hasta el año 1982, en que el PSOE gana por mayoría absoluta las elecciones generales de aquel año. Así es. Me voy a colgar una medalla, y es que el Ministerio de Comercio hicimos una apuesta, una porra sobre quién iba a ganar las elecciones del 82. Y yo gané la porra porque yo aposté que el PSOE sacaría como mínimo 200 diputados. Uh-huh. Sacó 202, de forma que gané la porra. Debo decir que el importe de la porra, que fue bastante sustancioso, se dedicó a una comida que pagó los participantes en la porra, y el resto se entregó a fines benéficos. Uh-huh. Bien, eso fue en el año 1982, pero justo un año antes, ocurre algo que te caracteriza, porque la mayor parte de las personas que te conocen es por haber sido economista, gobernador del Banco de España, pero pocas personas saben esa faceta tuya literaria, que en el año 1981 aparece la revista de libros a la que has dedicado una gran cantidad de años de tu vida, 40, más de 40. Sí, el año 81, un grupo de amigos, teniendo como modelo la New York Review of Books, que es la revista de libros, un modelo de muchos países, pensando en esa revista, nos dimos cuenta de que en España no había nada parecido a la New York Review of Books, ¿no? Entonces nos juntamos, un grupo de amigos, ahí tuvo un peso muy importante Pedro García Ferrero, que era un amigo nuestro, un financiero amigo nuestro, y un grupo de amigos bastante amplio, y pusimos dinero nuestro, no hubo ni un céntimo público, y creamos una revista que se llamaba Libros, uh-huh, que empezó a aparecer el año 81. Era una revista modestísima, porque eran modestos los medios. El director de esa revista ya fue Álvaro Delgado Gal, ya fue el director de esa revista, que duró, quiero recordar, 3 o 4 años nada más, porque nos quedamos sin dinero, simplemente. Uh-huh. Nos perdimos todo el dinero que habíamos puesto en el esfuerzo, no conseguimos otra financiación y hubo que cerrarla, ¿no? Y eso, entonces la revista de libros, que fue la proto-revista de libros, pues se quedó cerrada. Uh-huh. Y el año 96 tuvimos la suerte enorme de que la Fundación Caja Madrid se interesó por ese proyecto, y de modo muy generoso y muy eficaz financió la nueva revista de libros en papel, entre el año 96 y el año 2012. En esos años, siempre dirigida por Delgado Gal, esa revista pasó a ser una revista muy importante en el mundo
cultural español y en español. De forma que esa operación salió muy bien, tanto por el apoyo de la Fundación Caja Madrid, que fue estupendo, como por el trabajo excepcional de nuestro director, de Álvaro de la Dogal, que consiguió una revista de gran calidad, reconocida y conocida en España y fuera de España. Después hubo una crisis, la crisis que afectó a Caja Madrid, y entonces tuvimos la suerte, un grupo de personas que apoyábamos la revista, pues nos hicimos gestiones y conseguimos recibir otros patrocinios, y además de otros patrocinios creamos una fundación de amigos de la revista de libros, que poníamos una cantidad de dinero muy modesta, pero ayudábamos también a su mantenimiento, ¿no? Y una gran diferencia es que dejamos el papel y pasamos a ser una revista digital, puramente digital. Aunque teníamos también una revista que era, quiero recordar, bimestral, donde de formato más pequeño, en papel, donde se reproducían los artículos más importantes, o que considerábamos más importantes, de la revista digital. Y digamos, con algunos altibajos, algunas dificultades, estamos aún en esa fase. Uh-huh. Aunque ha habido cambios en la fundación, cambios en la dirección de la revista, pero estamos todavía en la fase de la revista digital, que surge el 2012-2013. Que ya son muchos años, el 81 libros, luego más tarde la nueva revista de libros, del 96 al 2012, de 2012 a 2023, es decir, toda una vida dedicada a una labor poco conocida tuya. Como te he dicho, te conoce más la gente como economista que como bibliófilo, vamos a decirlo así. Sí, es cierto, pero en fin, yo creo que no tengo más mérito que haber ayudado en lo posible a que la revista existiera. Realmente la revista de libros, en su aparición y en su mantenimiento hasta el año, hasta hace muy poco, a quien le debe su calidad y a quien le debe su constitución en el tiempo, es al que ha sido nuestro director, Álvaro de la Dogal, sin duda, ¿no? Ajá. Bien, retomemos el título de este episodio, que era Gobernar la economía, porque ahora vamos a hablar de tu faceta en el Banco de España, pero antes de abordarla, la pregunta obligada: ¿se puede gobernar la economía? Sí, creo que alguna vez hemos hablado de esto y mi respuesta, creo que una vez tú me preguntaste esto, fue decir sí, pero no siempre, y sí, quizá, pero no del todo. Pasa como una enfermedad. Una enfermedad, muchas enfermedades tienen tratamiento, pero hay que cogerlas a tiempo y hay que aplicarles las medicinas correctas. La economía es un poco igual. Hay momentos en los que si uno coge un mal camino, pues es muy difícil corregir, y si uno aplica medidas equivocadas, pues aún más difícil de corregir. Uh-huh. Entonces, retomemos tu faceta de economista en el Banco de España, que podemos dividir en dos periodos, por así decirlo, o bueno, mejor dicho, sí, en dos periodos, de 1983 al 2000 y luego posteriormente como gobernador del Banco de España en 2012. De aquel periodo de 1983 al 2000, ¿qué puedes contarnos? Porque es toda digamos que la transición democrática incipiente ya había pasado, pero claro, había que hacer una serie de reformas impresionantes para homologar España con el resto de países europeos y lograr incluso la unión con lo que entonces era la Comunidad Económica Europea, que ahora es la Unión Europea. Sí, yo entré en el Banco de España en lo que entonces se llamaba Departamento Extranjero, luego ya se llamó Internacional, el que era un departamento heredero del IEM, del Instituto Español de Moneda Extranjera, que todos los historiadores de esa época conocen muy bien, ¿no? Fue muy importante en la época del franquismo, ¿no? El Departamento Internacional, en el que yo fui primero subdirector y luego director, durante 13 o 14 años, era uno de los centros, para mi gusto, más interesantes de nuestra administración, porque tenía como funciones
una mezcla, un conjunto de 3 funciones básicas. Una función básica era, por supuesto, el control de la política de tipo de cambio. Es decir, el Banco de España, a través de su departamento internacional o extranjero, es el que regulaba y monitoreaba nuestro tipo de cambio. Eso es claro, no hace falta decir que eso es una cosa muy, muy importante para cualquier economía. Eran tipos entonces no fijos ya, se había pasado la época que venía de la época de la fundación del fondo de tipos fijos, eran tipos variables y naturalmente tuvimos que entrar, nos convino entrar en el sistema monetario europeo, la llamada serpiente europea, y eso era una función muy importante. La otra función, que no era menos importante, era también muy importante y muy delicada, era la gestión de nuestras reservas exteriores, la gestión de los activos exteriores del Banco de España. Eso era una cosa muy delicada, muy importante, porque llegamos a tener en esos años un volumen de reservas muy alto, y la gestión de eso, pues naturalmente era una gran responsabilidad para todo el Departamento Extranjero, para el Banco de España, para el Departamento Extranjero y para mí mismo, por supuesto, como director de ese departamento, ¿no? Y también teníamos, digamos, la función de representar al Banco de España en las reuniones de entidades internacionales multilaterales. Eso también era una cosa importante y que nos obligaba a estar muy al día y muy en contacto con el mundo exterior y las grandes instituciones como el Fondo Monetario, por ejemplo, ¿no? De forma que mi recuerdo de esos años es realmente muy bueno, porque ese trabajo era apasionante. En esos años, como dije anteriormente, España se incorpora a la Comunidad Económica Europea en el año 86. Luego, en el 89, hay un replanteamiento de la política o la unión monetaria, que me imagino que de eso nos puedes contar muchas anécdotas, porque sé que tú estuviste muy metido en esto de la peseta, de cómo se valoraba la peseta, de la devaluación de la peseta o la... Sí, yo participé en varias devaluaciones cuando la crisis del SME a comienzos de los años 90, efectivamente, en torno al año 92. Y también participé en las negociaciones, naturalmente, para llegar a la Unión Monetaria. Fíjate, yo recuerdo en aquella época que estaba en el gobierno Felipe González. Tengo el recuerdo de una vez que salió diciendo que iba a devaluar la peseta y que hubo mucho revuelo. Lo que te quería preguntar, ¿eso es una decisión política o son los economistas quienes le dicen al político o la devalúas o pasa esto? Bueno, ¿O es el político el que dice, no, hay que devaluar la moneda? No, eso desde luego en mi época en el Banco de España no ocurrió nunca. Siempre era una iniciativa que surgía de los economistas, de la evaluación de la situación económica, de la influencia del tipo de cambio. El tipo de cambio era adecuado o no a lo que estaba pasando con nuestros precios, nuestros tipos de interés. De forma que yo no asistí más que a devaluaciones aconsejadas o indicadas por la necesidad económica. Ajá. Entonces, para quienes no tenemos mucha idea de economía, ¿qué es la política monetaria exactamente? ¿En qué consiste la política monetaria? La política monetaria es, dicho sea de un modo muy sencillo pero correcto, yo creo, es la regulación de la cantidad de dinero y de su precio, de ese tipo de interés. Simplemente es eso. ¿Y eso cómo se gestiona? Bueno, realmente creo que no tenemos tiempo, ni yo sería capaz de explicarlo bien en muy poco tiempo, ¿no? Pero básicamente hay instrumentos, los bancos centrales tienen instrumentos para regular la cantidad de dinero. La cantidad de dinero, por supuesto, no solo son los billetes, son los billetes y los depósitos, para simplificar y para decirlo rápidamente, ¿no? Es decir, que gran parte del dinero que se suma como dinero, como cantidad de dinero, no está en forma de billetes, son depósitos, ¿no? Uh-huh. Digo esto, que es una cosa muy elemental, porque hay gente que no está muy segura de qué es dinero y qué no es dinero. Bueno, pues dinero son, por supuesto, los billetes, pero es una parte muy pequeña, en realidad, de lo que es la cantidad de dinero total, ¿no? Ajá. Entonces, hay instrumentos para regular la cantidad de dinero y hay, por supuesto, instrumentos para regular el precio, el tipo de interés. Ya en alguna ocasión hemos tenido esta conversación al hilo de la moneda que actualmente es la moneda principal en el mundo, que es el dólar. Y es ¿por qué el dólar de los Estados Unidos es la primera moneda? ¿Y por qué no puede ser el yen? ¿O por qué no puede ser el euro? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y yo creo que tiene una respuesta muy clara. El dólar es la primera moneda del mundo y lo es desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, ¿no? Porque
Estados Unidos tiene, porque es la moneda que utiliza el más importante, más amplio, más profundo y más complejo y más elaborado y más sofisticado mercado financiero del mundo, que es el mercado norteamericano. Es decir, la base, lo que explica que el dólar sea la moneda del mundo, no es una decisión política americana, que nos lo ha impuesto, o una decisión, no sé de qué tipo, de alguien que nos ha impuesto algo artificial, no. Es una decisión que surge, digamos, del mercado, de los mercados, por la importancia del mercado financiero americano, que es el mercado financiero que, por así decirlo, regula el mercado financiero mundial, ¿no? Regula de modo indirecto, pero lo regula. Esa es la explicación. Entonces, una moneda Bitcoin jamás podrá reemplazar al dólar, ni los chinos la moneda china podrá reemplazar al dólar. Yo creo que no. Yo creo, menos en el horizonte que yo puedo contemplar, eso es, desde luego que una moneda tipo Bitcoin pueda reemplazar al dólar, reemplazar a una moneda que respalda un gran mercado financiero y un gran Estado, eso no parece posible. En principio, China tiene un tamaño financiero, un tamaño económico, pues para quizá poder ser eso en el futuro. De momento no creo que eso sea posible. Uh-huh. En el caso de Europa, que la moneda es el euro desde el año 2000, ¿qué función tiene el Banco Central Europeo, en el que tú has estado trabajando? Sí, no, el BCE ha asumido la función fundamental de los bancos centrales, que son miembros de países miembros de la Unión Monetaria, y es la función de regular la cantidad de dinero en euros, la cantidad de dinero del conjunto de la Unión Monetaria, de los países de la Unión Monetaria. Y también regular los tipos de interés, naturalmente, en euros. De forma que el Banco Central Europeo hace para el euro y para el conjunto de la Unión Monetaria lo que hacían antes los bancos centrales nacionales para cada país en concreto, ¿no? Antes los tipos de interés o la cantidad de dinero en pesetas la regulaba el Banco de España. Pues ya no tenemos pesetas, tenemos euros, y para todo el conjunto de la zona euro quien lo regula es el BCE. Entonces, ¿cuál es la función del Banco de España respecto del Banco Central Europeo? Inicialmente, la Unión Monetaria, cuando se decide en el Tratado de Maastricht, no incluye la supervisión, incluye solo la política monetaria y nada más, que es regular la cantidad de dinero y su precio. Pero la crisis económica y bancaria que surge en los años 2008, 2013, 2014, aconsejó, y hay un acuerdo claro de todos los países miembros de la Unión Monetaria, aconsejó el incluir entre las funciones del BCE también la supervisión bancaria, que había quedado en manos de los supervisores nacionales hasta ese momento, ¿no? De forma que el año 13, en realidad, 12-13, se tomó una decisión muy importante, que es añadir a las funciones del BCE la de supervisión bancaria, la de vigilante de la calidad de los bancos y de su funcionamiento. Eso fue una novedad muy, muy importante y un paso importante hacia más unión monetaria y más, digamos, más coherente unión monetaria, ¿no? Después de tus años, digamos así, en Europa, vinculado al Banco Central Europeo, llega una fecha clave en tu vida quizás, que es el año 2012, que es cuando te nombraron gobernador del Banco de España. Y justo un mes antes escribiste un artículo que tengo aquí y del cual voy a leer un pequeño párrafo. Voy a explicarle a quienes nos estén escuchando eventualmente que en mayo de aquel año de 2012, que veníamos, recordemos lo que has mencionado hace un rato, de una crisis de 2008, aquellos famosos brotes verdes de Zapatero que nunca llegaron, y que se ha intentado vender últimamente que sí que llegaron. En fin, no vamos a entrar en cuestiones políticas. Siempre hay una lectura posible de los hechos. Pues en aquel mayo, un mes antes aproximadamente de que te nombrasen gobernador del Banco de España, escribes un artículo que se titula Economía para todos, incluso intelectuales y políticos. Voy a leer un párrafo. En él hablas de capitalismo liberal y de marxismo o comunismo. Y leo un párrafo.
Considerar irrelevante o asumir de forma displicente o desafiante la propia ignorancia económica ha sido, a lo largo del siglo XX, y lo sigue siendo, la actitud de muchos políticos e intelectuales que opinan sobre los males de la sociedad, casi siempre la capitalista, y sus remedios. Esta actitud no solo no se ha corregido con el descrédito del marxismo, sino que se ha acentuado, como si se dijera: si el catecismo marxista, que tenía una teoría económica detrás, aunque fuera fallida, no es válido para entender y guiar la evolución social e histórica, entonces nada puede serlo. Sería muy larga, casi interminable, la lista de escritores, científicos, políticos de todos los partidos, filósofos, jerarquías de todas las iglesias, famosos periodistas y artistas de todas las disciplinas que han sido analfabetos económicos, ignorantes de lo que eran o a los que su analfabetismo, aún reconocido, no ha causado preocupación ni ha sido obstáculo para que emitiesen opiniones tajantes sobre las más enrevesadas cuestiones económicas. ¿Quieres que haga un comentario sobre eso? Sí. Bueno, pues puedo decir, sin la menor pretensión, que mantengo eso que decía ahí y no cambiaría ni una coma. Ajá. Pienso exactamente igual hoy que entonces, hace 11 años más tarde. Hace 10 años, cuando escribí eso. ¿Y por qué ese analfabetismo? Porque en el artículo hablas de dos libros, uno de José Luis Feito y otro de Pedro Schwartz, al propósito de, como introducción, unos libros que sirven como introducción a la economía para esas personas que no entendemos de economía y opinamos sin saber. Sí, yo creo que cuando aparecieron esos dos libros, cuando empecé a escribir ese artículo, yo tenía algún barrunto que podía ser nombrado gobernador, pero aún no lo era, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de los libros que es En defensa del capitalismo, Diálogos filosóficos sobre el mercado y el Estado, de José Luis Feito, y La economía explicada a Zapatero y a sus sucesores en 2 tardes, de Pedro Schwartz. Sí, el título del libro de Pedro Schwartz venía de un famoso incidente o una cosa graciosa que ocurrió en una comparecencia de Zapatero, cuando era jefe de gobierno, que una persona, un economista, más un buen economista del PSOE, le vino a decir que, bueno, que en 2 tardes le podía explicar algunas cosas a Zapatero. Y a mí eso, bueno, a muchos nos hizo gracia, y a Pedro Schwartz le inspiró el título de ese libro. Esos son 2 libros magníficos, buenísimos en su campo, los dos. Debo decir que yo soy amigo de los 2 autores y tengo por ellos un gran aprecio y admiración, de forma que no me costó nada decir eso, porque es lo que de verdad pensaba. Yo creo que habría que estudiar más economía. Yo creo que muchos problemas que tenemos en nuestra vida política y económica vienen de que la gente realmente hay cosas que no se entienden bien. La economía no es fácil encontrar lo que algunos piensan. Y yo creo que habría que estimular y ampliar el estudio económico en el bachillerato y en otros grados, ¿no? A mí me parece que yo siempre, toda mi vida, he tenido una gran admiración por Pla, por Josep Pla. ¿De quién hablas en el artículo? El gran escritor catalán y español. Y Pla, ¿en qué se distinguía Pla yo diría, de todos los demás intelectuales españoles del siglo XX? Pla era consciente de que no entendía la economía. Y muchas veces dijo en público que había que estudiar economía, que los escritores no sabían nada de economía y que eso era un gran problema. Eso indica únicamente que Pla era realmente muy inteligente. Voy a leer otro pequeño párrafo que es justo el párrafo final, sin querer estropear lo que es el artículo, pero por una cosa que se dice ahí que me resulta interesante. Escribías entonces en 2012. Como escribe Feito, las leyes económicas tienen sus cimientos en la escasez de recursos y en la naturaleza humana. Y como dice Schwartz, no hay leyes económicas conservadoras y leyes económicas progresistas que podamos elegir según nuestra ideología. Cada régimen económico tiene sus consecuencias y la ciencia económica, aunque no sea una ciencia exacta, nos puede ayudar a entenderlas y al menos aproximadamente predecirlas. Pero claro, podemos preferir la ignorancia que tanto inquietaba, y con razón, a Pla, a quien acabas de mencionar.
Sí, bueno, pues digo lo mismo que decía antes. Realmente mantengo esa idea hoy, al cabo de 12 años, igual que entonces. Em, Naturalmente, es importante precisar que esa defensa del mercado, esa defensa de los principios liberales, en modo alguno hace imposible que los estados modernos intervengan para paliar algunas consecuencias del mercado, ¿no? De forma que se pueden defender esos principios y esa idea de que el mercado funcione mejor que la planificación eh, sin, sin hacer imposible que el Estado intervenga para corregir digamos, situaciones muy diversas de abuso, de mal funcionamiento o de insuficiencia de la ayuda a la gente. Uh-huh. Son cosas distintas. Digamos que tú eres un defensor del capitalismo liberal. Sí, sin duda. Voy a hacer de abogado del diablo, que ya sabes que siempre está la dicotomía esta de capitalismo, comunismo, conservadurismo, progresismo. A mí, al respecto de esto, voy a dar mi opinión porque me resulta muy curioso que se ha utilizado la palabra progreso y se ha, en este caso, principalmente la izquierda, se ha apoderado de un significado de progreso que, ¿por qué el capitalismo liberal no es progresista? Yo creo que lo es, que es lo que más nos ha hecho progresar. O sea, que no tiene, que a veces las palabras se vacían de contenido para significar algo que no es lo que verdaderamente deberían significar. Estoy reivindicando la palabra progreso para el capitalismo liberal. Bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo. En 2012, como decíamos antes, te nombran gobernador del Banco de España. De 2012 a 2018 eres el gobernador del Banco de España. De esa época, ¿qué podrías contarnos y qué enseñanzas personales has sacado tú? ¿Y cuál era la función de un gobernador del Banco de España, obviamente? Bueno, la función para empezar por esto último, la función de un gobernador del Banco de España, como la del gobernador del Banco de Francia o del Banco de Italia o del Bundesbank, es compartir con el resto de gobernadores en el Consejo del BCE en Frankfurt las decisiones básicas de política monetaria y ahora también de supervisión bancaria, por una parte, y por otra, dirigir en cada país lo que hacen los bancos centrales, que aún son funciones muy importantes, ¿no? Porque esto no se ha explicado, muchas veces no se entiende bien, el hecho de que el BCE asume las funciones de toma de decisiones básicas de política monetaria y de supervisión. Pero los BCNs, los bancos centrales nacionales, miembros del BCE, tienen todo el resto de funciones, entre ellas la relación con los bancos y la ejecución de la política monetaria. De forma que tienen cosas que hacer muchas y muy, muy importantes, ¿no? Y el sistema, la unión monetaria, no podría funcionar con un mal funcionamiento de los bancos centrales nacionales. Uh-huh. De forma que ahí tiene que haber una coordinación muy buena entre el BCE y los BCNs. Antes dije que iba a hacer de abogado del diablo, no lo he hecho todavía. Y para decirte, tú eres economista, has sido gobernador del Banco de España, has estado muy metido en todo lo que respecta a la economía de Europa y de España. Y te voy a achacar eso que les achacan los economistas. Es que ustedes sabrán mucho, pero se equivocan mucho. Bueno, eso puede estar justificado en algunas ocasiones y otras no, ¿no? Ha habido en nuestra vida económica reciente, hubo el año 12-13, del 11 al 13, un episodio de error en las predicciones económicas en el que cayó el Fondo Monetario, cayó la OCDE y cayeron bancos centrales, entre ellos el Banco de España. ¿Eso quiere decir que algo se hizo mal? ¿Eso qué quiere decir, esos errores? El error que cometió el Fondo Monetario cuando el año 11 predijo qué iba a ocurrir con nuestra economía el año 12, debe ser el error más grande que ha cometido nunca el Fondo Monetario en relación a España, ¿no? Al menos en relación a España. Entonces, yo creo que lo que hay que explicar es que las predicciones económicas, los modelos económicos que se usan para hacer predicciones, son modelos matemáticos, son modelos basados en estimaciones del pasado.
hay a veces ocasiones en las que el pasado ya no vale para predecir el futuro, porque han cambiado los parámetros, han cambiado las instituciones, ha habido novedades que los viejos parámetros no consideraban y simplemente el modelo estimado con datos de hace 15 o 20 años pues ya no funciona y hay que cambiar el modelo. Tiene algunos parecidos con la predicción meteorológica, que a veces es claro que a veces acierta mejor que peor, que otras veces que acierta mucho peor, ¿no? Entonces, lo que ocurrió en los errores que cometimos en el Banco de España y el Fondo Monetario, entre otras instituciones y otros bancos centrales, los errores cometidos en el año 11 en relación al 12 y 13, derivó claramente de que los parámetros del modelo aquel que se usaba no eran ya correctos, había que cambiarlos. ¿Te atreverías a hacer un pronóstico así de urgencia de lo que pueda ocurrir en la economía española en los próximos 4 años, ahora que acabamos de tener elecciones generales y se supone que se va a conformar en algún momento un nuevo gobierno? Bueno, yo lo que creo es que hemos tenido en los últimos años una evolución realmente, no sé si decir mala, o realmente preocupante, en el sentido de que hemos tenido mucho más déficit, hemos tenido un crecimiento escaso, no hemos corregido nuestro problema de desempleo, seguimos siendo un país en relación con la media de la Unión Europea. Sí, porque cualquier político te podía echar en cara diciendo que en estos momentos hay la mayor ocupación de personas en España. Sí, pero seguimos siendo el país con una tasa de desempleo más alta. Sí, eso por supuesto. Con mucha diferencia, ¿no? Y entonces, y tenemos un problema de productividad. Somos seguramente en este momento el país europeo con un peor crecimiento de la productividad, menor crecimiento de la productividad, ¿no? Entonces, yo creo que este país, que España necesita algunas correcciones y algunas iniciativas profundas y, digamos, muy importantes, y que si no se acometen, al final será peor todavía. ¿Y tú ves que eso sea posible, acometer esas reformas económicas? ¿O al final se va a imponer la fuerza de la razón práctica? Es decir, que habrá que tomar medidas sí o sí. No con previsión, sino porque te fuerza el mercado. Sí, eso efectivamente, eso es así. Si una economía va mal y no se toman las medidas adecuadas para corregirlo, al final habrá que hacer algo porque no habrá otro remedio. No sé si quieres abordar un tema, y con esto me gustaría terminar, porque es más político que económico, aunque obviamente influye en la economía, y es en la situación que estamos viviendo en España actualmente. Estamos en septiembre, como he dicho anteriormente, de 2023, y es esta famosa eventual amnistía que se quiere hacer en Cataluña, que es una amnistía, digamos así, con un signo político. Podemos utilizar otra palabra si quieres, que no sea amnistía, pero bueno, en realidad es olvidar los delitos que se cometieron, y es un hecho que se cometieron. ¿Eso puede influir negativamente en la economía de España, o es simplemente una cuestión política que se desvincula de la economía? Bueno, es sin duda una cuestión política de primera magnitud, evidentemente. Yo creo que es muy improbable que de seguir adelante esta idea, que yo no sé cómo seguir adelante o si va a seguir adelante o no, es muy improbable que eso no tenga consecuencias negativas. Porque, según todos los expertos, digamos, en temas constitucionales, es una decisión que encaja mal o no encaja en absoluto dentro de la Constitución, y es muy difícil que eso tenga efectos positivos sobre la economía, muy difícil. Bien, entramos en la sección fija de Sapere Aude, que es la pregunta que hago a todos los invitados. Si tuvieses que recomendar un libro que leer antes de morir, ¿qué libro recomendarías? Uy, esa es una pregunta dificilísima. Yo soy muy incapaz de
de citar un libro. Si me preguntas una novela, o si me preguntas un libro de historia, son cosas muy distintas, ¿no? Yo creo que si hablamos de novelas, para ir a un tema que no es nada político, yo no conocía a este escritor húngaro que se exilió a Estados Unidos, Santos Márai, que publicó en los años 40 un libro que entonces se tradujo al español y se publicó en España en los años 40 o 50, pero luego se ha vuelto a traducir en una traducción muy buena y se ha vuelto a publicar. Se llama El último encuentro. Esa novela, que en la primera edición en español se llamaba, creo, algo así como algo de los candelabros, no me acuerdo muy bien el título, pero era un título, al parecer, más cercano al húngaro, al título húngaro, que al título que se dio después. Pues esa novela a mí me ha impresionado mucho. Es una de las mejores novelas que he leído en mi vida, ¿no? Porque en la línea cuarta o quinta ya se sabe que pasa algo muy grave. Bueno, y aprovechando que tú eres economista, si tuvieses que recomendar un libro que hable de economía o sobre economía, que hay que leer sí o sí, ¿qué libro dirías que es? Uy, pues me has pillado, porque realmente no sabría qué libro recomendar así de economía. Pero quizá para alguien que quiera entender las cosas más básicas, yo recomendaría los dos libros de los que hablábamos ese comentario que yo publiqué, el libro de Feito y el libro de Pedro Esbarz. Son dos libros estupendos que se entienden muy bien y que alguien que quiera empezar bien, digamos, su entrada en la economía, esos dos libros son estupendos. Bien, hemos hablado de los libros, recomendaciones, y ahora hablamos de música. Si tuvieses que recomendar una música que toda persona debería escuchar antes de morir, ¿qué música dirías? Ahí también me encuentro con una enorme dificultad. Yo tengo una memoria musical malísima. Estoy hablando contigo, que sé que tú tienes una memoria musical muy buena. Yo tengo una memoria musical malísima. Oigo algo, me gusta más o menos, o me gusta mucho, o nada. Pero soy incapaz de reproducir eso al cabo de media hora. Incapaz, mi cabeza no da para eso. Y entonces ahí realmente no puedo responder. Hay muchas cosas que me gustan, pero no recuerdo ninguna en este momento. Bien. Y la última, que es una petición. Si dentro de 500 años alguien pudiese escuchar tu voz, quedase el registro de tu voz en esta conversación que estamos teniendo hoy, en septiembre de 2023, si pudiese escucharte, ¿qué mensaje te gustaría dejar, si es que te gustaría dejar alguno? Bueno, yo no sé si quiero dejar algún mensaje o no, pero un mensaje muy básico, que a mí siempre me ha parecido importante, es, digamos que lo mejor que puede ser una persona es si es una mezcla de bondad y sencillez. Yo creo que para ser feliz en la vida y para hacer felices a los demás hay que ser bueno y sencillo. Pues Luis, muchas gracias por haber participado en Sapere Aude, por haber inaugurado el primer episodio sobre economía de esta serie, así que eternamente agradecido. Muchas gracias. Gracias a ti.